En esta sección veremos las estructuras organizacionales como la funcional, estructura divisional, que puede ser de producto, multidivisional, de equipo de productos, geográfica o de mercado. Y también abordaremos la estructura de matriz o mejor conocida como matricial. Iniciamos brevemente con un resumen de estas estructuras, debiendo rescatar de la lectura lo más esencial, como algunas definiciones, ventajas y desventajas de las mismas. Vemos el concepto de estructura funcional. La asignación de una persona a una función es el inicio de especialización y la diferenciación horizontal. Conforme este proceso continúa, el resultado es una estructura funcional, es decir, un diseño que agrupa a los individuos con base en sus habilidades y pericia en común o porque utilizan los mismos recursos. Hay que recordar que hemos manejado en clases los organigramas de tipo funcional, por ejemplo, recursos humanos, finanzas, mercadotecnia, producción, que también las conocemos como áreas funcionales. En cada una de estas áreas existen actividades agrupadas que responden en específico a cada departamento. Por ejemplo, el área funcional de recursos humanos, que bien sabemos que se dedica a reclutar, seleccionar, capacitar, la administración de nóminas, etc. Y estas tareas las hacen diferentes personas en este departamento o área. Por eso se llama funcional. En resumen, leemos las siguientes ventajas. Las personas aprenden unas de otras, es decir, son más productivas y especializadas en sus trabajos. Los mejores empleados capacitan a los nuevos y probablemente son los que se perfilan a puestos de supervisión o gerencia. Los empleados pueden supervisarse también entre ellos mismos. Los periodos extensos de trabajo hacen que los empleados desarrollen normas de convivencia, valores, etc. Aquí en esta figura 6.1 observamos lo que común conocemos como un organigrama de tipo funcional, o sea, una estructura funcional. Vemos aquí a un director general y por supuesto los departamentos o áreas funcionales que ya conocemos. Vamos a ver entonces algunos de los problemas de control en una estructura funcional, o mejor dicho, las desventajas. Los problemas de comunicación. Debido a que entre más crece la organización, es más difícil la comunicación efectiva y se distancia una división o subdivisión de otras. Problemas de medición. Entre más funciones existen en la organización, se vuelve más complejo medir y evaluar una función, por lo que es necesario hacer un rediseño estructural para eficientar el desempeño. Problemas de ubicación. Se refiere al crecimiento en extensión geográfica o problema de supervisión y control se ve más profunda o más pronunciado cuando el poder centralizado está en una sola ubicación geográfica y esta no es capaz de responder a las necesidades de otras regiones. En este caso se puede descentralizar el poder. Problemas con los clientes. Aquí el principal problema es que las áreas funcionales no pueden identificar las necesidades de diferentes tipos de clientes y tampoco pueden satisfacerlas en la medida en que la organización crece. Por último, los problemas estratégicos. Se da generalmente cuando los directivos se centran en resolver problemas comunes que suceden a diario y desatienden el seguimiento de los objetivos estratégicos.
De una estructura funcional a una estructura divisional. Una estructura divisional agrupa funciones según las demandas específicas de productos, mercados o clientes. Una estructura divisional agrupa funciones según las demandas, como bien les había yo dicho, por productos, mercados o por clientes. Vamos a verlas a continuación. De acuerdo a la estructura de productos. Una estructura de división de productos se caracteriza por la división de la función de manufactura en diferentes líneas o divisiones de producto. Un conjunto centralizado de funciones de apoyo satisface entonces las necesidades de todas estas divisiones de producto. Vamos a ver un ejemplo en la figura 6.4. Aquí tenemos un director general y observamos diferentes funciones, pero también observamos aquí en la parte inferior a diferentes gerentes de división de producto. Por ejemplo, división de sopas enlatadas, tenemos división de verduras congeladas, división de entradas congeladas y división de productos horneados. Este es un ejemplo. Estructura multidivisional. Esta estructura multidivisional, a medida que una organización empieza a producir un amplio rango de productos complejos, como los muchos modelos de autos o camiones, o a incursionar en nuevas industrias y producir bienes completamente diferentes, como los automóviles y la comida rápida, la estructura de división de productos no puede controlar las necesidades de la organización. Administrar actividades complejas y diversas de creación de valor requiere una estructura multidivisional, es decir, una estructura en la que a cada división de producto se le da su propio paquete de funciones de apoyo de forma que tal se vuelvan divisiones autocontenidas. Aquí observamos entonces en la figura 6.6 una estructura de este tipo multidivisional. Vemos gerentes del corporativo. En la parte intermedia, por así decirlo, vemos las divisiones de las cuales estábamos hablando. División A, división B, división C y división D. A cada una se les da un paquete o funciones de apoyo. División A tiene sus propias funciones de apoyo, así como B, C y D. Aquí tenemos otro modelo. Y bueno, vamos a leer brevemente las ventajas de este tipo de estructuras. Mejora la eficacia organizacional. Una división de labores generalmente aumenta la eficacia de la organización. Es una estructura multidivisional. Existe una clara división de labores entre los gerentes corporativos y los de división. Por supuesto, hay un mayor control porque pues obviamente los gerentes corporativos supervisan el desempeño o las labores de los jefes de división. Hay crecimiento rentable y también un mercado laboral interno. Algunas de las desventajas son las siguientes. ¿Cómo administrar la relación corporativo-divisiones? Aquí el problema principal de administración que presenta una estructura de este tipo es cuánta autoridad centralizar a nivel corporativo y cuánta descentralizar a favor de las divisiones operativas. Recuerden que cuando hablamos del poder centralizado, estamos hablando de que se centra en una sola persona o en un solo cargo. Sin embargo, el descentralizado toma en cuenta a los demás gerentes. Problemas de coordinación entre divisiones, otra desventaja, el precio de transferencia, costos burocráticos y sobre todo los problemas de comunicación también.
Estructura de equipo de productos. Una estructura de equipo de productos es una mezcla entre la estructura de división de productos, en la que las funciones de apoyo se centralizan, y la estructura multidivisional, en la que cada división tiene sus propias funciones de apoyo. En una estructura de equipo de productos, los especialistas de las funciones de apoyo se combinan en equipos de desarrollo de productos que se especializan en las necesidades de un tipo particular de producto. Cada equipo es, en efecto, una división autocontenida encabezada por un gerente de equipo de producto, quien supervisa las actividades operativas asociadas con el desarrollo y la manufactura del producto. Aquí vemos en la figura 6.8 un ejemplo de este tipo de estructura, es decir, estructura de equipo de productos. Cada gerente de equipo de productos supervisa las actividades relacionadas con el desarrollo y manufactura de este producto, es decir, las de aquí, de ventas y marketing, de manufactura, administración de materiales, de finanzas. Y así sucesivamente cada gerente de equipo de productos supervisa las labores relacionadas con el desarrollo y manufactura del producto como tal. Otra es la estructura divisional, es decir, la geográfica. Se pueden tener una estructura divisional geográfica en la que las divisiones están organizadas de acuerdo con los requisitos de las diferentes ubicaciones en que opera la organización. A medida que una organización crece, con frecuencia desarrolla una base de clientes nacionales, pero cuando se extiende a diferentes regiones de un país, necesita ajustar su estructura para alinear sus competencias esenciales con las necesidades de los clientes en las diferentes regiones geográficas. Aquí vemos una estructura geográfica en la figura 6.9 de una manera muy general. Pero a continuación vamos a ver el ejemplo de la estructura geográfica de Walmart. Aquí observamos en la parte superior a un director general, siguiendo de un director general de operaciones. Tenemos también el nivel corporativo y el divisional, que en este caso corresponde de manera geográfica al oeste de Estados Unidos, al este de Estados Unidos, al norte de Estados Unidos, sur de Estados Unidos y también las operaciones internacionales. Esta es la estructura de tipo geográfica. Vemos otro tipo de estructura divisional, que es la estructura de mercado. Cada división de clientes tiene un enfoque diferente de mercadotecnia o marketing, y su trabajo es desarrollar productos que encajen con las necesidades de sus clientes específicos. Aquí estamos hablando por segmento de mercado. Y vemos aquí en breve, en esta figura 6.11, una estructura de tipo de mercado. Por ejemplo, comercial, división del consumidor, división del gobierno o corporativa, es decir, el tipo de mercado al cual atiende. Y por último, tenemos la estructura matriz o matricial, la búsqueda de maneras mejores y más rápidas de desarrollar productos y responder a las necesidades de los clientes ha llevado a algunas empresas a elegir una estructura matriz. Esto es un diseño organizacional que agrupa a las personas y a los recursos en dos formas simultáneamente, o sea, por función y por producto. Una estructura tipo matriz tiene características parecidas y diferentes a una estructura de equipo de producto. Aquí tenemos en la figura 6.12 una estructura matricial. Los integrantes del equipo son empleados
que reportan a dos jefes, tanto al gerente del equipo de producto como al gerente funcional. Aquí tenemos un director general y por supuesto a los de funciones. Acá tenemos los productos o los diferentes tipos de gerentes que tanto reportan hacia arriba, en ese caso a los vicepresidentes, como también a los gerentes de cada producto. Si observamos, es como una red y por eso se llama de manera matricial. Con esto concluimos este tema.